Hola. Bueno, vamos a dar el inicio a esta nueva capacitación de la OA. Quisiera aclarar un poco el objetivo de la presentación. El objetivo de la presentación es establecer una experiencia de nuestra oficina en este ámbito, la experiencia relacionada hasta una etapa de los proyectos que son la parte estratégica y de cómo formular el proyecto para que tenga una vinculación en el entorno donde se realicen. Esa estrategia es la que vamos a ver ahora. No vamos a llegar al análisis final cuando esta estrategia se empieza a implementar en el territorio, o sea, la estrategia cuando las presentaciones a la comunidad o el retorno de la información, o cómo esto al final se traduce en un replanteo del proyecto, sino que nosotros vamos a llegar hasta la estrategia de formular el proyecto con las capacidades que nosotros tenemos como arquitectos para poder llegar al mejor proyecto posible en el territorio donde está. Al final tenemos chip libre para quedarnos acá todo lo que queramos, así que podemos establecer un diálogo, aquí los conozco casi todos, así que podemos establecer un diálogo mucho más directo y tengo 2 presentaciones más con detalles o con metodologías un poco más duras, pero vamos a partir ahora con esta que se llama Saber hacer con el otro. Aunque parezca una frase un poco de coaching o de algún líder religioso, después las vamos a ir descomponiendo y vamos a ver cómo nosotros nos vamos solucionando este problema, que es entender el lugar donde estamos. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Eso lo dijo Aristóteles. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer ahora en esta presentación, es ver cómo a entender este nudo que significa tener proyectos en un territorio. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hay que integrar a las personas en un proceso de diseño? Esa pregunta quiero trasladarla a 2 ámbitos principales. Y esos ámbitos están relacionados con el tema de la economía y están relacionados para entender un poco por qué hoy día es necesario integrar a las personas en el proceso de diseño. Primero, esta foto que está aquí es una foto de California, del año 2006, 2007, por ahí, en que a raíz del cambio climático hubo mucha sequía en esa zona, y esta empresa, que era una empresa que se llama la PGE, ¿no es cierto?, que era distribuidora eléctrica, fue una de las primeras empresas que quebró, y la razón que quebró se le dio al cambio climático. Y esto es porque las chispas que saltaban aquí también pasó en algunas cuestiones de Enel, pero las chispas que saltaban de la transmisión eléctrica quemó los pastos, y eso encendió los campos, qué sé yo, y la gente demandó, ¿no es cierto?, a esta empresa por no haber tenido la evaluación o los riesgos, haber tomado las diligentes precauciones para no haber quemado estos campos y no haber, ¿cómo se llama?, no haber calificado bien los riesgos propiamente tales de esta empresa. Lo demandaron y la SEC, que es, ¿no es cierto?, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo que hizo fue establecer a raíz de esto, ¿no es cierto?, dijo, porque la empresa quebró y la empresa estaba en la bolsa y los pensionados que invertían en esta empresa bajaron sus pensiones, hubo riesgo para las personas, hubo riesgos monetarios para los accionistas. Entonces dijo, esto no puede pasar a otras empresas, entonces empezaron a regular esto y emitieron una serie de reglas que medían los factores de riesgo. Esas reglas en Estados Unidos tienen esa sigla que ustedes a lo mejor la han escuchado últimamente, que son la ESG, Environment Social Governance. ¿En qué consiste estos criterios?
Voy a leer uno de los tres, pero son 16, 17 reglas que están implícitas en todas las empresas hoy día. Factor ambiental, por ejemplo, dice, se basa en el efecto directo o indirecto de la actividad de la compañía en el medio ambiente, considera el impacto ambiental como la contaminación, el cambio climático, deforestaciones, emisión de gases invernaderos, así como las actividades o esfuerzos que se realicen para mitigar estos efectos adversos. Todos estos efectos, ¿no es cierto?, estos riesgos que tiene la compañía, debiera medirlos y debiera mostrarlos a los accionistas o a todos los ciudadanos. El factor social, por ejemplo, se refiere al efecto repercusión en el entorno social de las actividades que realiza una empresa en términos de diversidad, administración, derechos humanos, cuidado sanitario y aspectos filantrópicos. El factor gobierno, el gobierno no se refiere al gobierno de turno, sino que al gobierno propio de la empresa, a la administración de la empresa. Involucra remuneraciones, involucra también equidad de género, involucra un montón de situaciones que hay que medir. Entonces le dice, la empresa americana le dice, de valores, le dice, señores, ustedes tienen que entregarme a mí en los reportes anuales estas mediciones. Por lo tanto, las empresas se empiezan a preocupar de cuáles son su relación con el entorno donde está. ¿Y qué pasa en Chile? La Comisión del Mercado Financiero, acá, crea una norma que se llama la 461, ¿no es cierto?, en que asimila, ¿no es cierto?, las ESG que vienen de Estados Unidos, y el objetivo del proyecto normativo es modernizar y perfeccionar la información que en materia medioambiental, social y de gobernanza, ASG, aquí se llama ASG porque es ambiente, social y gobernanza. Los emisores de valores de oferta pública inscritos en el registro de valores deben remitir a su memoria anual. Esto empieza a regir ahora este año, para que el próximo año en las memorias anuales de todas las empresas deben venir estos reportes, ¿no es cierto?, en que este análisis de riesgo de la empresa esté evaluado de acuerdo a unas normas que vamos a ver ahora, que son básicamente SAP y TCFD, que son dos áreas absolutamente distintas, pero que en el fondo obliga a la empresa a plantearse incluso, ¿no es cierto?, ahí hay un par de ejemplos. Por ejemplo, en el suelo agrícola dice impacto del suelo agrícola y en la comunidad de los proyectos inmobiliarios. Eso en algunas empresas inmobiliarias va a tener que resolverlo para poder dar cuenta de en la norma 461, si están en la bolsa, ¿no es cierto?, van a tener que dar cuenta de eso. Entonces, las empresas en general empiezan a pensar cómo su relación con el entorno donde está, y la normativa actual les empieza a exigir que den reportes de eso, porque el objetivo es que con las mitigaciones de riesgo que ellos realicen, ¿no es cierto?, los beneficiarios o los que invierten en esa empresa tengan mayor seguridad. Esto es quizá un poco más técnico, pero está referido al mismo tema, ¿no es cierto? Materialidad financiera, fíjense que lo que va a medir, ¿no es cierto?, materialidad ambiental y social, facilita comprender los impactos de la empresa sobre el medio ambiente y la sociedad, y así su contribución son positivas o negativas al desarrollo sostenible. Eso, se fijan ahí, dice recomendaciones SAP, TSFD y recomendaciones GRI, son normas de contabilidad que están ya internacionalmente hechas para medir y comparar todas las empresas iguales. Estas empresas, eso, si uno se mete a cualquiera de esos sistemas, están hechas para distintos tipos de empresas, ¿sabes?, de construcción, de alimentos, de portuario, con impacto de medio ambiente, minera, etc. En el área, curiosamente, si uno se mete a SAP, cuando dice, y en el área, SAP significa Sustainability Accounting Standard Board, si se mete en el capítulo de Servicio de Ingeniería y Construcción, uno puede entender qué es lo que van a medir. O sea, por ejemplo, dice efectos ambientales en desarrollo de proyectos. Entonces, el parámetro de contabilidad dice número de incidentes,
de no conformidad asociados con permisos, estándares y regulaciones medioambientales. Categoría cuantitativa, unidad, medida, número. Entonces van a ver que la empresa, por ejemplo, de Klaus, por nombrar alguna, tiene número de incidentes de no conformidad 5, que los va a tener que declarar. Si la empresa de Esquella tiene 8, va a quedar peor calificado porque lo van a comparar con la empresa de Klaus. Y la suma de todo esto va a estar evaluado, ¿no es cierto?, en este reporte anual que está obligado a dar. Entonces, de esta forma, este es el primer parámetro, ¿no es cierto?, que quiero nombrarlos para definir por qué los proyectos de arquitectura deben considerar o empiezan a considerar hoy día que hay factores, ¿no es cierto?, que están manejados externamente desde el punto de vista absolutamente económico, en que tienen que empezar a pensar en estos factores. Esto es un poco un dato más duro, ¿no es cierto? De esta forma nos encontramos por un lado con inversiones enfocadas solo en mitigación de riesgo, ESG, y otros que además buscan oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza. Dentro de estas se encuentran aquellas con foco en soluciones de alto impacto, también llamadas inversiones de impacto. O sea, las empresas, cuando pasa esto y empiezan a evaluar lo que está pasando al lado, tienen la capacidad y están autorizadas para poder invertir en situaciones de alto impacto que mejoren el riesgo, ¿no es cierto?, de su propia empresa en el ámbito social. Entonces, empiezan a haber plata que llegan y plata que se destinan a esos tipos de proyectos. Entonces, por un lado, eso es una buena noticia. O sea, existen normas, ¿no es cierto?, hoy día y dineros que se pueden destinar a proyectos de alto impacto. En todo caso, como dice al final, dice, para acceder a ellos, el proyecto debe cumplir con varias características, entre ellas que los objetivos que persigue el proyecto estén dentro del core de la empresa. O sea, esto es para evitar lavado de plata, pero el core de la empresa quiere decir que tenga relacionado con lo que ellos hacen. Que se usen indicadores de acuerdo a los objetivos planteados y que dichos indicadores sean de tipo medioambiental o social y que sean de relevancia estratégica, que tanto indicadores como materialidad sean evaluados por una entidad certificada, que sean medibles y cuantificables y se haya cumpliendo meta en el tiempo entre otros. Estas son las normas que nosotros le mostramos anteriormente. Por otro lado, perdonen que esto todavía no nos voy a meter en los proyectos al final, pero esto es necesario para entender el contexto donde se emplazan los proyectos. Yo sé que hay conceptos que no estamos muy familiarizados en entender, pero son conceptos de economía que hoy día, como están las cosas, es necesario involucrarse. El año 59 existe un premio Nobel, se llama Ronald Coase, que tiene un libro que se llama El problema del coste social, que en el fondo también este señor es abogado y es economista, pero la gracia es que establece el teorema de Coase, lo que establece es la relación entre dos personas o dos comunidades o dos proyectos o dos necesidades. Hay un clásico que es el doctor que en la casa al lado, pareá, se le coloca una panadería. Entonces el doctor tiene que dormir porque al otro día tiene que atender muy bien los pacientes, pero la panadería tiene que trabajar de noche, entonces emite mucho ruido y no puede, entonces el doctor pierde pacientes porque tiene que dormir en el día y la panadería, a su vez, si tiene que parar la producción, no puede atender, no puede cumplir con su negocio, que es hacer pan en la noche. Entonces, si llamamos uno A o B, lo que dice el teorema de Coase, de Ronald Coase, dice, el enfoque tradicional, pongamos que el doctor sea A y la panadería B, el enfoque tradicional ha tenido que oscurecer la naturaleza que la elección que encierra. El problema formula que comúnmente como uno en el que A ocasiona el daño a B. ¿Cuál es el A?
El doctor le ocasiona daño a B, a la panadería. Porque yo voy a decirle a la panadería, oye, compadre, no cumplís con la norma, el horario de trabajo, bla, 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 cerremos la panadería. Es un daño a B. Y lo que tiene que decidirse, lo que decía Koch, dice, ¿cómo se puede restringir a A? Pero esto es erróneo. Estamos tratando un caso de naturaleza recíproca, dice. Dice que es de ambos casos. Evitar el daño a B infligiría un perjuicio a A y la cuestión real que debe decidirse debe permitirse que A dañe a B o que B dañe a A. La cuestión es evitar el daño mayor. O sea, cualquier restricción que se le haga a B o a A siempre va a ser un daño mayor a que ellos dos encuentren un acuerdo. Veamos los A. Los A, bueno, ustedes deben estar al tanto, pero son la mayoría de los proyectos que hacemos nosotros acá en la OA están dentro del concepto de A. Solo cuando formulamos el proyecto, o sea, está una desaladora, hoy día apareció una DDU nueva sobre los dark store, un homenaje al alcalde Bugahuel que va contra la corriente, ¿no es cierto? Porque permite, el plan regulador que permite hasta 16 pisos, que es bastante bueno. La CMPC que abre sus bosques en el sur para que se pueda haber desarrollo en la comunidad, el parque sobre la autopista El Ao, la autopista de Américo Vespucio, en fin, grandes proyectos de almacenaje, son los proyectos. Por el otro lado, están las comunidades que están alrededor de los proyectos, que por alguna razón, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante en este mismo análisis, el primero fue macroeconómico, estamos hablando de microeconomía, las comunidades empiezan a enfrentarse sobre proyectos que están regulados, que están aprobados y qué sé yo, pero para ellos tiene externalidades negativas que producen esta reacción. Pero la restricción viene de las autoridades, generalmente no es de las mismas comunidades donde viene la restricción. La comunidad alega y el alcalde de turno que recibe los votos, ¿no es cierto?, de esas mismas comunidades, lo que hace es reacciona y cambia el plan regulador, disminuye la altura, analiza los proyectos, van al tribunal ambiental, etcétera. Y eso es lo que define al final es que se restringe la actividad. Aquí el panadero ya le sonamos su actividad y viene, ¿no es cierto?, el daño mayor, que en el caso de la inmobiliaria suben los costos, disminuye el suelo. Bueno, esta diapositiva pueden haber, estas son de los últimos 2 meses nomás, pero le puedo agregar 50 diapositivas más parecidas a esta, con el daño mayor que significa la restricción de uno de los dos, A o B. Pero, ¿por qué se restringe? Pues, ¿cuál es la situación que analiza un mandante cuando pasa esta cuestión? Entonces, es un gráfico típico, ¿no es cierto?, donde está el gráfico de la demanda, donde yo tengo una cantidad de departamentos, por ejemplo, Q1, y lo tengo que vender a un determinado costo C1 que está allá. El punto de equilibrio, ¿no es cierto?, es el punto de unión de esos dos puntos, que quiere decir que si yo subo el valor del departamento, voy a vender menos departamentos, tener menos cantidad. Entonces me bajo a Q2. Pero la externalidad negativa significa que yo tengo que sumarle un costo a ese edificio, yo tengo que sumarle un costo para que ese costo pague, ¿no es cierto?, la externalidad negativa que va a recibir los vecinos. O sea, por ejemplo, si yo veo que la necesidad de una calle, por ejemplo, son los estacionamientos de visita y mi edificio va a generar estacionamiento en las calles, que los vecinos van a decir, oye, antes yo me voy a estacionar y yo no puedo estacionar, va a generar una actividad negativa. Y yo incorporo esos estacionamientos de visita dentro del edificio y no los dejo fuera del edificio, eso establece un costo mayor al edificio. Por lo tanto, ese costo sube, tiene una curva paralela a la nuestra, que yo le puse ahí social, que es la curva, ¿no es cierto?, que recibiría ese nuevo costo. Aumenta el costo. Por lo tanto, yo tendría que, para
para fijar un nuevo punto de equilibrio con ese costo incorporado, tendría que hacer menos cantidad de departamentos y a un mayor costo. Entonces el mandante me dice, no, pues si hago menos departamentos, estoy loco, voy a dejar de vender menos. Y si además le subo el costo, voy a quedar fuera de mercado. Entonces el proyecto cae. Más o menos ese es el análisis de los... ¿Cuál es, entonces, cuando tengo una externalidad negativa? No hablemos de la externalidad positiva porque eso generalmente no se descuenta el valor, sino que queda como un activo del edificio. Pero si el edificio en el fondo yo quiero incorporar ese delta, ¿no es cierto?, esa externalidad negativa, ¿cómo yo financio ese delta? Ese delta, lo que ha hecho el Estado generalmente es vía impuestos. Entonces te dice a ti, ese delta, señor, que significa que la externalidad negativa de esa comunidad que usted la va a provocar, usted me la pague en impuestos y yo la resuelvo. Entonces te dice, la ley de aporte, por ejemplo, te dice, ¿sabe qué más, señor? Ese delta usted me lo paga. El problema de la ley de aporte, ustedes saben que es muy global, no está referido a la comunidad donde está alrededor del edificio, sino que tú podrías estar financiando, no sé, por los votos del alcalde de la plaza de 2 kilómetros más allá, pero el área de influencia del edificio está acá y por lo tanto ese pago de impuestos no sirve para nada. En mi opinión, es una opinión chuta, una bomba personal. Entonces, la externalidad negativa, por otro lado, ¿cómo lo hacen las empresas? Cuando ven esta externalidad que están obligados a cumplir y la tienen que incorporar. Lo traspasan a precio. O sea, dicen, ¿sabéis qué más? Yo hago la misma cantidad de departamentos, pero lo que voy a hacer, voy a subir el departamento. Así que la utilidad es la misma, pero al subir el departamento, el delta de eso pago yo esa externalidad negativa. La segunda opción es determinar un nuevo punto de equilibrio, ¿no es cierto?, que es bajar la cantidad de departamentos con un mayor precio. Los otros no hacen nada, esperar que, perdonen el francés, esperar que no te caigan, entonces tú sigues haciendo lo mismo y sería todo. Y la cuarta opción es lo que nosotros planteamos, que es urbanismo asociativo, que es en el fondo implementar este X en nuevos negocios que signifiquen satisfacer las necesidades de las personas que están alrededor y que sean un vínculo con la comunidad. Las comunidades propiamente tal, los stakeholders, los grupos de interés, ¿no es cierto? Y viene la segunda pregunta, que es ¿cómo se integran las personas al proceso de diseño? ¿Cómo resolvemos ese delta X que teníamos ahí o las exigencias de la empresa para satisfacer los riesgos de la ESG? En que ¿cómo integramos nosotros eso a nuestro proceso diario de diseño? Es re importante entender que para que un edificio o cualquier construcción pueda vincularse a su entorno social o ambiental, estos deben tener una relación vincular. Aunque parezca reiterativo, ¿no es cierto? Una relación vincular no es una relación cualquiera. Es una relación funcional, donde un miembro del vínculo le otorga una función al otro y viceversa. Es cuando A y B, ¿no es cierto? Es como el matrimonio, así casi. Pero entonces es cuando A le da una función a B y B le da una función a A. Entonces, lo que significa que se crea un elemento nuevo, ¿no es cierto?, que es el vínculo, que ya no es el objeto del proyecto, no es el análisis lo que hay que hacer por el objeto del proyecto, sino que el análisis es del vínculo, es de lo que forman ellos dos. No es cada uno por separado, no es la comunidad o el edificio, sino que es lo que forman entre ellos dos. Por eso se llama la presentación Saber hacer con el otro. Entonces ahora vamos a descomponer esto. El encargo, ¿no es cierto? El saber hacer. Saber hacer parte de la
de la universidad, de los profesores universitarios, ¿no es cierto?, que nos empiezan a enseñar, ¿no es cierto?, qué es lo que es ser arquitecto, qué es saber hacer, de dónde viene eso, cómo uno se hace arquitecto. Eso parte de la universidad. Y eso parte también con una serie de programas, después cuando nos vamos haciendo más viejos, tenemos que ir aprendiendo programas de computación, nos tenemos que meter en el tema de las normas, tenemos que trabajar con especialidades, ¿no es cierto? Especialidades hoy día que empiezan a ser sustentables, estamos hablando de las ingenierías en general, todo eso, las normas, la Contraloría que se empieza a meter, el Ministerio del Medio Ambiente, todo eso empieza a generar, ¿no es cierto?, un ambiente que es saber hacer. Pero hoy día, ¿no es cierto?, aparece el lado B, que es el otro, ¿no es cierto?, que dice, el otro, que son las comunidades, los stakeholders en general, que uno dice, ya, pero ¿quién es el otro? ¿Cómo yo establezco un vínculo con alguien que no conozco, que no sé quién es? Porque sé que están alrededor y que tengo que incorporarlo porque las empresas me lo nombran, tengo que mis externalidades negativas, tengo que saber cómo las trato, cómo las vinculo con la comunidad que está. Entonces, ¿quién es el otro? Entonces, el otro puede ser el medio ambiente. Hay empresas, por ejemplo, que son las que están nombradas ahí, pero hay muchas más. Pero Feedback o Visiona, ¿no es cierto?, te entregan un documento cuando uno le pide, oye, ¿quiénes son los stakeholders de esta zona, de este proyecto? Entonces, en el último proyecto que nosotros hicimos, nos entregaron un documento de 50 páginas, para que entiendan el volumen de información que se genera cuando te dicen, oye, ¿qué es lo que es un stakeholder? Entonces, en un mapa georreferenciado te ubica las distintas comunidades, las juntas de vecinos, dónde vive el jefe no sé qué, el director de no sé dónde, cuáles son los grupos más los activos, los menos activos, etc. Por otro lado, para saber quién es el otro, tú tienes también una serie de Big Data o centros de inteligencia territorial, la Universidad de Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo, empiezan a buscar elementos donde tú puedas buscar y decir, a ver quién es el otro, a ver dónde está, qué es lo que hacen, qué son, qué grupos son, económicamente, cómo están distribuidos, quiénes son. Incluso existe un nivel de consistencia digital que en el fondo califica hasta las personas, ¿no es cierto?, por el uso del celular. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué películas ves? Todo eso se compra. Yo compro y podría saber alrededor de mi proyecto, mi área de influencia, la cantidad de personas de qué es lo que están haciendo. Todo eso empieza a hacer un informe, ¿no es cierto?, para saber quién es tu comunidad. Y eso se traduce, ¿no es cierto?, en un plano georreferenciado y qué sé yo, donde se ven cuáles son las necesidades actuales de esa comunidad. Y el proyecto, al final, lo que se trata, te fijáis, es que se empieza a diferenciar cuál es el encargo y cuál es el proyecto, que es distinto. Porque el encargo propiamente tal parte de un saber hacer, incorporando las normas, la cabida, el programa, la estructura, la ingeniería, qué sé yo, pero cuando se le incorpora al otro empieza a aparecer, según nosotros, el proyecto, no el encargo. Entonces hay ahí una cosa que cuando el mandante le encarga algo, puede que el resultado final, después de un análisis de texto, sea que el proyecto sea no diferente al encargo, pero sí el vínculo con la comunidad, entonces puede hacer más importante que el encargo original. En las dos partes, yo les voy a mostrar un par de diapositivas que en la metodología que nosotros ocupamos es mucho más larga el proceso. Aquí la vamos a terminar solamente en los prototipos, que en el fondo es la estrategia para implementar los proyectos. No vamos a seguir más adelante porque es muy larga la exposición, pero básicamente son 3 etapas: diagnóstico, idea y prototipo. En el diagnóstico
es encontrar oportunidades de creación de valor escondidas en problemas del entorno y de stakeholders. Lo vamos a ver en los proyectos, en detallado. Para encontrar oportunidades de creación de valor, hay que enfocarse en las necesidades que deriven en un problema. Eso es una... a las personas que tienen emprendimiento, lo primero que les piden es eso. Para hacer un emprendimiento tiene que enfocarse en una necesidad que derive en un problema. O sea, si vemos que hay muchos resfriados y que ese es el problema, resulta que analizamos la ropa y resulta que la ropa es mala, nosotros tenemos que inventar el chaleco o lo que sea para poder abrigar. Ese es en el fondo lo que quiere decir eso. Esas ideas, ¿no es cierto?, es incorporarlas para agregar valor y retorno a los proyectos de inversión. Y los prototipos, diseñar el prototipo, que pueden ser varios, no es una misma solución, pueden haber varias soluciones para un determinado problema, y son esas las que después se trasladan a la consulta temprana o a las comunidades. Pero ya el proyecto tiene una base para poder ser consultado o ser propuesto. ¿Cuáles son nuestros clientes finalmente? El mercado de necesidades, que a gente le molesta cuando uno habla de mercado de necesidades, pero estamos pensando siempre en la traducción arquitectónica de ese problema. Innovación, lo que permite una innovación en el diseño, participación en la cadena de valor con su comunidad y territorio, y el excedente del consumidor de stakeholders y clientes. El excedente del consumidor también es un término económico, pero resulta muy apropiado. Es como cuando ustedes, si tienen Netflix y pagan, no sé, por 7 lucas al mes, a lo mejor están dispuestos a pagar por el mismo servicio 10 lucas y por tener el Netflix, pero esas 3.000 pesos son el excedente del consumidor que ganan ustedes. Cuando hay edificios que a lo mejor también pasa lo mismo, que yo podría estar dispuesto a pagar mucho más por el departamento porque está cerca de un lugar que yo considero que es muy bueno para mí, como una plaza o un supermercado o lo que sea, y ese excedente es propio de lo que pueden crear los edificios en las personas. Las oportunidades y un resumen un poco de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Y vamos a los casos, ya me estoy alargando mucho. Bueno, este es siempre lo mostramos porque es nuestro regalón, pero en el fondo tenemos A y B, ¿no es cierto? Y tenemos el vínculo del medio. El encargo es que la empresa esta, una empresa Molimet que está en San Bernardo, le empieza a llegar las comunidades alrededor y la empresa dice, bueno, nos vamos de acá, nos tenemos que ir. Porque están las comunidades, nos van a hacer la vida imposible, qué sé yo, y nos tenemos que ir de acá. Pero resulta de que el master plan que nosotros propusimos fue generar alrededor de la planta 120 hectáreas aproximadamente de nogales, o sea, generar un parque de nogales, porque la necesidad de los stakeholders, la necesidad de las comunidades que están alrededor, lo que pedían era que cuando se iban a San Bernardo, ellos querían tener una situación de campo. Y eso es lo que buscaban, ¿no es cierto?, estas comunidades, decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero vivir al lado del campo, yo quiero estar alrededor del campo. Entonces, cuando vieron de que esto se plantaba en nogales y había un parque de nogales orgánico, ¿no es cierto?, les voy a explicar el tiro que es, los terrenos que estaban alrededor de la planta empezaron a subir de precio porque empezaron a generar más proyectos. Los proyectos inmobiliarios alrededor de la planta, los costos de terreno valían 1,2 cuando partimos y terminaron costando 10 cuando terminamos la plantación de todos los nogales. El nexo, el vínculo, fuera de que después se hizo el edificio, se remodeló, se hicieron parques nuevos abiertos a la comunidad, se hizo todo un plan de integración para que fueran a ver este parque, qué sé yo. El vínculo, que fue esta plantación de nogales, se transformó en un negocio de la propia minera, que era Geonats, que es una empresa exportadora de nueces orgánicas, y que al final
es el resultado de poder mantener la planta 50 años más en ese mismo lugar. Este otro proyecto también, un poco en el área más social, más pro bono, el encargo fue una vivienda de emergencia para madre abandonada con hijos. El barrio es el barrio del Castillo. El barrio Castillo es una población de La Pintana realmente increíble, donde enseñan a los niños, ustedes nos han visto en las noticias, en los jardines infantiles, los enseñan a agacharse cuando hay balas locas. Tienen recubierto en la parte baja con tablas metálicas, terciado y qué sé yo, para defenderse. Esa es la situación del barrio. El proyecto lo que consistía en que en vez de hacerle la vivienda, nosotros lo que hicimos fue una unidad productiva que está dentro de la casa de la señora. La señora, el problema que tenía era que no tenía tiempo, menos dignidad, ¿no es cierto? Pero no tenía tiempo para cuidar a sus hijos que estaban en esa situación, entonces los dejaban encerrados cuando ella tenía que ir a trabajar. Para evitar que no se fuera de la casa y pudiera seguir trabajando, hicimos la vivienda productiva, donde se capacitó a la señora y donde la casa tenía un acceso, ¿no es cierto?, donde está el niñito ahí al lado, esa ventana daba a la ampliación, a la remodelación de la cocina, que es donde ella atendía y vendía sopaipillitas, unos chocolates, unas cosas especiales que hacía ella, y al lado uno entraba por este otro lado, por otra puerta, y entraba a la casa propiamente tal. Entonces el vínculo fue la unidad productiva. Concepto de que después que hemos tratado de aplicar a una mayor escala, es difícil con las normativas actuales, pero se está tratando de hacer condominios productivos o viviendas que tengan relación con encadenamientos productivos con la empresa. O sea, esa unidad productiva que tenía esta señora ahí, si vendía, por ejemplo, las mismas sopaipillas, se las vendía a la empresa que estaba en el mismo lugar, que tenía un comedor donde ponían estas sopaipillitas ahí. Entonces las empresas empezaban a tener un vínculo ya con las viviendas directamente. Otro caso, esta es una central de paso al sur, en el río Ajipé, con comunidades mapuches. El encargo es una central de paso con lo que eso implica, ¿no es cierto? Es un dique con no sé cuánto altura, con una serie de inundación de un territorio, y quizá aquí el clásico ejemplo de las DIA, cuando la DIA se presenta, la comunidad, van donde la comunidad, entonces la comunidad mapuche que está alrededor les pide que le pinten la escuela, que le arreglen un camino, que la curva no estaba mal. Eran cosas de ese tipo. Cosa que no es sostenible en el tiempo, este tipo de relaciones, porque dura re poco una pintura en una escuela, sobre todo en un área rural. Pero resulta que cuando nos pasaron el proyecto a nosotros lo que planteamos al final era un parque de agroturismo. O sea, nosotros lo que hacíamos era que la comunidad que estaba ahí podría hacer cabañas, podría hacer mejorar aguas de riego. Había un loteo que está en el lado izquierdo aprobado, 8516, no sé si podría ser hecho, pero está aprobado, y la idea que era incorporar esto en un entorno donde había senderos, donde habían botes, donde toda esta laguna, todo este parque turístico, toda esta relación de comunidad sacándole un provecho a una situación, se podía hacer porque estaba el proyecto de la central de paz. Entonces el proyecto pasaba a ser, generaba un vínculo que era el parque de agroturismo, ¿no es cierto?, para generar esta sociedad, ¿no es cierto?, entre mandantes y la comunidad donde estaba alrededor. Este otro ejemplo, que es en la comuna de Santiago, en el barrio de Estación Los Nogales. Aquí existía nos llama Desafío, que tenía un centro de
de desarrollo, como una escuela para emprendedores. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? El lugar donde está lleno de escombros, no sabemos qué hacer, por qué está así, qué sé yo, y nosotros, empezando a averiguar, nos dimos cuenta de que por ese lugar pasaba, estaba dentro del plan de Santiago, una avenida de 4 pistas que se cortaba el barrio Los Nogales 2. La población de Los Nogales es donde vivió el padre Hurtado, donde estuvo Víctor Jara, tiene una connotación bastante fuerte. Hacen batucadas, tienen equipos de baile, de teatro. Es realmente un barrio entretenido. Hoy día hay grandes grupos de haitianos alojando acá y queda un ingreso adicional de las casas que están ahí. En una situación de 9 por 18, o sea, es bien conocida entre los arquitectos. Pero resulta de que el encargo que tenía la municipalidad, en este caso, era generar una avenida, ¿no es cierto?, que partía del barrio Hondó, donde estaba ese lugar, y ese lugar era donde antiguamente pasaba uno de los desagües, era como un sajón del agua, por decirlo así, pasaba por ahí y generó muchas inundaciones y ahogamientos, etcétera, y el año 91 lo taparon. Hicieron una estructura y lo taparon. Todo esto nadie lo sabía. Cuando uno empieza a hacer el análisis de los stakeholders y de lo que está pasando, uno se da cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, cuando hicieron este proyecto que está acá, se dieron cuenta de que para hacer esa avenida, primero tenían que elevarla, porque tenían que poner unos pilotes donde pasaban entre medio del canal que iba abajo, en el canal entubado, que tiene 3 metros de altura, y estos pilotes generaron un puente literal, ¿no es cierto?, de 2 kilómetros de largo, lo que hizo imposible que alguien lo financiara. Entonces, lleva 30 años, el basural iba a seguir otro tiempo más mientras no se solucione el problema. Nosotros le presentamos la solución, que era generar un parque, era un parque lineal que iba ahí, que es lo que quería la comunidad, que no quería la avenida, quería un parque lineal, pero el objetivo principal era la regeneración del nuevo barrio, que era que este parque lineal, para que se conforme como un nuevo barrio, debería tener nuevos edificios o nuevas estructuras, ¿no es cierto?, que fueran, si uno analiza cada una de esas manzanas, las casas que estaban justo al borde del canal, están cortadas así con tip-top, y resulta que de ahí para acá se remodelaban esas casas y se construían viviendas de S19 que en el fondo hacían una regeneración del nuevo barrio. Bueno, esto es uno más sencillo y más clásico. Ese proyecto que está ahí no lo hicimos nosotros. Nosotros llegó la inmobiliaria para preguntar qué es lo que había, cómo trabajábamos nosotros, qué es lo que podrían hacer en un proyecto de estas características. Resulta que cuando analizamos el sector tenía esto de Ñuñoa, tenía varias casas de los años 57, 60, no era la Villa Freire, era otra, no me acuerdo el nombre. Entonces, cada una de esas tenía distintas placitas y áreas verdes, pero los proyectos de estos nunca generaron estacionamiento. Entonces, todas esas placitas que son re bonitas aquí en el plano, pero estaban llenas de autos. Y lo que genera el entorno de eso es un proyecto, o sea, es un 120 robos de partes de auto a la semana. O sea, había tal densidad de autos en los sectores, en las áreas públicas, en las calles alrededor, que se robaban uno dejaba el auto y le robaban la radio, la tapa de la rueda, todo. Entonces, cuando uno va a decir, oye, voy a colocar un edificio en ese lugar, ¿cómo se relaciona con los vecinos? Entonces, la necesidad de los vecinos era propiamente tal, era seguridad, y la necesidad para la municipalidad era recuperar las áreas verdes. Entonces, lo que propusimos al proyecto era generar un acceso independiente para arriendo de estacionamiento, ¿no es cierto?, para la comunidad que está alrededor. El precio de los arriendos se estudió,
se vio la factibilidad con los vecinos estaban de acuerdo, la municipalidad también, para que poder tener doble acceso. O sea, todo eso apuntaba a que al final se podrían recuperar las áreas verdes, los vecinos tenían los autos guardados y la inmobiliaria no traspasó el negocio del arriendo, quedó dentro de la misma comunidad, de manera que el objetivo para la comunidad era bajar los gastos comunes. Por lo tanto, los gastos comunes del edificio bajaron y el edificio aumentó la rapidez de venta con respecto a los otros edificios que estaban alrededor porque tenía menos pago de gastos comunes. Aunque el departamento haya crecido, el costo de los estacionamientos prorrateado por todos los departamentos. Y en definitiva, se trata de que en este barrio ojalá existieran más torres como esta, porque solucionarían un montón de otros problemas. Esto estamos trabajando en este momento. Se trata también de una situación similar. Esta es una planta industrial que está en Puente Alto, tiene 64 hectáreas. Se hace un análisis preliminar y si uno se da cuenta de que tiene 7 porterías, de esas 7 porterías aparecen 400 camiones diarios, promedio, ¿no es cierto?, de alto tonelaje, ingresando a una red vial bastante menor. Lleva 100 años la papelera en este lugar. Alrededor del colegio alrededor de esta planta hay 28 colegios de educación general básica, entonces un poco siguiendo los ESG que teníamos anteriormente, el riesgo, ¿no es cierto?, de un atropello o de un camión que cause un accidente aquí es muy alto. Entonces, ¿cómo la papelera después de 100 años quiere volver a estar 100 años más ahí? Y cómo esto, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, una remodelación interna de la planta y implica también un nuevo enfoque para relacionarse con el entorno donde está. Esto, nosotros hicimos un proyecto, un master plan, donde ese master plan lo que hace es generar un solo acceso de camiones, lo que implica una remodelación interna de todos los movimientos de camiones internos de las 7 plantas que funcionan adentro. Y este acceso único al final soluciona también un problema interno de la municipalidad que era la conectividad del área sur con respecto al área norte de la planta, abriendo una nueva avenida que es la avenida Piandino, donde se conectaría Eizaguirre, que está en la parte horizontal sur del terreno, con Tocornal, que es una calle principal que está al otro lado, donde todos los camiones ya no entrarían a esta trama menor, sino que entrarían por el Piandino hacia el otro lado. Ahí hay una foto de lo que son algunos de los análisis de los stakeholders de alrededor y este proceso dura 3, 5 años fácil. Implica que la planta tiene que modificar las declaraciones de impacto ambiental porque le cambian las emisiones de los camiones, etcétera, y tiene una serie de connotaciones muy largas. Yo saqué algunos nombres de la empresa, pero me imagino que la reconocerán, es la empresa de chancho en Freirina. Y esto es una formulación también de generar un nuevo vínculo con la comunidad de manera de incorporar, ¿no es cierto?, las chancheras a un proceso productivo de áreas agrícolas, de recuperación de energía, etcétera, para la comunidad para que pueda plantar en el mismo lugar. Como ven, en casi todos la diferencia es notable cuando uno empieza a incorporar factores de la comunidad, cuando hay un encargo y cómo se transforma en un proyecto. Este es para Guandina, en algunos lugares donde en Bilbao, con Antonio Vara, donde siempre tiene unos estanques y la comunidad quiere que el parque sea para ellos, parque público, cuando hay un terreno privado, y la empresa dice, no, yo quiero sacarle rentabilidad económica a este terreno que es mío, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede congeniar ese gusto? Entonces, aquí es un proyecto de teatro municipal,
Este otro proyecto en áreas también que les pueden haber tocado a ustedes, áreas de reserva ecológica, en el caso de Huechurá, una empresa que tiene grandes terrenos para hacer proyectos inmobiliarios y y los vecinos por otro lado quieren mantener las características ecológicas del lugar, ¿no es cierto? La municipalidad sobre todo, quiere tener un entorno natural en sus proyectos y surge de manera a rentabilizar este terreno inmobiliario el concepto de cementerio ecológico, que es una cuestión bien especial. Culturalmente en Chile todavía estamos un poco preparados para eso, pero se generan, hay dos conceptos. Uno, el de arriba, que es más drástico, que en el fondo que te metan en una bolsa y te entierren con una semilla para generar un árbol. Y el otro es que cuando te quemen, ¿no es cierto? Y cuando te quemen te meten una urna que es biodegradable, con su árbol, con su semilla ahí. Entonces al final lo que se transforma esto es en un gran parque. O sea, al final lo que uno ve de estos cementerios es un parque muy bonito y donde se supone que tú vas a ver a tu ser querido y vas a ver, y que siempre te va a acompañar porque va a estar vivo, pero vivo en un árbol, en una materia vegetal. Otras situaciones similares, en Quilpué, donde hay situaciones alrededor de Quilpué y donde una familia tiene un predio muy grande, entonces dice, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Si aquí me lo quieren expropiar para hacer un tema parque urbano, y qué sé yo, ¿cómo podemos linkear esa cuestión? Entonces se hizo un estudio previamente tal, y que sí podría ser permisivo una especie de ciudad universitaria, un ambiente universitario, por la demanda que había de alojamiento en Quilpué, cercano al metro, ¿no es cierto?, y cercano a Viña y a Valparaíso, donde hay grandes centros universitarios, de manera que esto se pudiera incorporar como un lugar abierto y darle más vida a lo que es Quilpué. Otro proyecto más de espacio riesgo, de transformar los estacionamientos que quedan inutilizados gran parte del año porque no tienen feria o no tienen eventos, transformarlo en el fondo en un hub de última milla o para poder generar los dark kitchen o lo que se está haciendo hoy día y de esa manera generar otro ingreso distinto y reformulando otro tipo de proyectos en un espacio que está hoy día catalogado para otra cosa. Esto lo hicimos con la Universidad del Desarrollo, lo hacen casi varias oficinas de aquí de la OA. Nosotros lo que sí hemos seguido, que en todas las participaciones que hemos hecho, que es alrededor de 5 o 6 ya, implementar siempre el mismo concepto de nodo, que es tratar de vincular el proyecto con lo que pasa alrededor. En este caso, el concurso era un concurso en Poveglia, en Venecia, donde había una isla. La isla tenía una carga muy fuerte, donde se llevaban a los muertos para la época de la peste, y también donde había un hospital clínico, donde habían psiquiátrico, donde había muchos suicidios y la muerte del doctor y del director, había una cuestión. Entonces la gente lo que quería era más bien un memorial que se instalara ahí una universidad que es la que había comprado la isla. Y el proyecto de nosotros vinculaba eso y generaba un memorial a través de los edificios propiamente de la universidad. Este otro proyecto en Curicó, a propósito del 3506, por eso lo coloqué, porque trabaja en el fondo en un campo de viña y querían hacer una parcelación agrícola, pero al final se traduce en que las parcelaciones agrícolas de viña, sobre todo, que es un modelo que no inventé yo, que está en Argentina hace muchos años, pero en el fondo es generar áreas para la residencia integradas a una faena agrícola donde se generan sinergias, ¿no es cierto?, de mantener la zona agrícola y de mantener la residencia,
para un proyecto productivo y encadenamiento productivo entre todos los residentes. La forma de hacer sostenible nuestra actividad, de poder seguir haciendo proyectos, es un problema de diseño. Los proyectos desde hoy en adelante tendrán que ser diseñados en una manera que tengan especial cuidado con la inserción urbana, en que se haga visible su vínculo, en que las personas que pueden tener una percepción con cada proyecto se ganen calidad de vida, en externalidades positivas y en aumento de valor de sus metros cuadrados. Los proyectos tendrán que diseñarse de manera que generen una calidad de espacios públicos, como aporte al suelo de la ciudad, con buen equipamiento, que haga que los edificios se transformen en lugares más atractivos y rentables para vivir cerca de ellos. El vínculo es donde nace la mayor capacidad de creación de valor, es la integración de las personas al proceso de diseño, la fuerza del mercado a favor del proyecto. La creación de valor es la manera de conectarnos a los stakeholders. Estamos frente a una tremenda oportunidad de una nueva forma de éxito económico. Se puede y es rentable. Y tiene que ser hoy. No podemos evitarlo. Solo necesitamos usar el mercado en necesidades sociales a nuestro favor y saber hacer con el otro. Muchas gracias.